El vasto salón de la Academia Galáctica zumbó con energía mientras la multitud reunida esperaba ansiosamente la llegada del Profesor Zarnak, una figura legendaria en la comunidad académica interestelar, Zarak. No solo era un astrofísico célebre, sino también un personaje polarizador conocido por sus opiniones inflexibles sobre las capacidades de varias especies. Hoy estaba listo para dar una conferencia titulada Las limitaciones de los habitantes de los mundos de la muerte en entornos extremos. El término habitantes de los mundos de la muerte utilizado para describir especies provenientes de planetas peligrosos y duros como la Tierra tenía un aire de desdén cuando lo dijo el profesor cuando las luces se atenuaron. Zarnak emergió en el escenario. Su forma cristalina alargada brillaba bajo el brillo artificial. Sus ojos profundos escudriñaron a la audiencia y se detuvo brevemente en una sección donde estaba sentado un grupo de humanos. Una leve sonrisa cruzó su rostro y se lanzó a su presentación. Durante siglos, comenzó su voz resonando con una autoridad calculada. Hemos sido testigos de la asombrosa resistencia de los habitantes de los mundos de la muerte, particularmente los humanos, su capacidad para soportar climas hostiles, adaptarse a los desafíos biológicos e innovar bajo presión es digna de mención. Sin embargo, Zarnak hizo una pausa para dejar que el peso de sus palabras se hundiera. Hay entornos que superan incluso su notable tenacidad. Un ejemplo de ello es la exposición prolongada a la gravedad cero. El profesor procedió a explicar su tesis utilizando una combinación de imágenes holográficas y ecuaciones complejas. Destacó el costo fisiológico de la microgravedad en el cuerpo humano, atrofia muscular, pérdida de densidad ósea y redistribución de fluidos. Sin nuestros estabilizadores gravitécnicos avanzados, Zarnak afirmó que los humanos son incapaces de sobrevivir y mucho menos de prosperar en tales condiciones que requieren tecnología mucho más allá de su propia comprensión primitiva. La sala permaneció en silencio por un momento antes de que murmullos comenzaran a resonar a través de la audiencia. Entre los asistentes estaba Danny West, un joven ingeniero humano con una reputación por abordar lo imposible. Danny había estado siguiendo el trabajo de Zorak durante años, fascinada pero molesta por el frecuente rechazo del profesor al potencial de la humanidad. Cuando Zarnak concluyó su conferencia, Danny sintió una oleada de frustración mezclada con determinación. Profesor Zarnak la voz de Danny cortó el murmullo de la conversación mientras la audiencia comenzaba a aplaudir. Todos los ojos se volvieron hacia él. Una figura erguida y confiada en la sección de la delegación humana. Zarnak Crystal Y. La cabeza ligeramente inclinada. Su expresión era una mezcla de curiosidad y leve molestia. Sí. El profesor respondió con un tono mesurado, pero mezclado con condescendencia. Con el debido respeto, creo que tu conclusión subestima el ingenio humano, dijo Danny, dando un paso adelante. La supervivencia en gravedad cero no es solo una cuestión de resistencia, se trata de adaptación y resolución de problemas. Los humanos tienen una historia de superar obstáculos insuperables. La sala volvió a quedar en silencio, la tensión era palpable. La sonrisa burlona de Zarak respondió una afirmación interesante, dijo, pero las afirmaciones sin evidencia no tienen sentido en el ámbito de la ciencia. Dime, joven, ¿tienes evidencia para refutar mi afirmación? Danny respiró profundamente, todavía no respondió su voz firme a pesar de la presión, pero propongo un desafío. Dame una semana galáctica y un entorno de gravedad cero inhabitable. No solo sobreviviré, sino que crearé un hábitat sustentable usando nada más que herramientas y recursos básicos. Los jadeos resonaron en el pasillo. Zarnak miró a Danny, ojos cristalinos entrecerrándose por un momento. Parecía que iba a descartar el desafío por completo, pero luego su ego lo superó. La idea de demostrar su superioridad en un foro público era demasiado tentadora para resistirse. Muy bien. Zarnak dijo con voz retumbante, tu desafío es aceptado, pero que se sepa que esta no es una tarea para los débiles. Sí, Phallus. Concederás públicamente la verdad de mi tesis y si tengo éxito, respondió Danny. Zarnak dudó. Su orgullo luchaba con los términos. Si tienes éxito, finalmente dijo, me retractaré de mi declaración y reconoceré las capacidades de tu especie,
Pero ese es un escenario hipotético en el mejor de los casos. Audiencia estalló en una mezcla de vítores, risas y murmullos. Algunos admiraron la valentía de Danny, otros criticaron su ingenuidad mientras la multitud se dispersaba. Determinación de Danny endureció esto. No se trataba solo de demostrar que Zorak estaba equivocado, se trataba de mostrar el ingenio y la resistencia de la humanidad en el escenario galáctico. Durante los 2 días siguientes, se hicieron los preparativos para el desafío. Una estación espacial abandonada y declarada inhabitable fue seleccionada como campo de pruebas. Situada en órbita alrededor de una luna estéril, la estación carecía de generadores de gravedad, sistemas de soporte vital funcionales y estabilidad estructural. A Danny se le permitió llevar un kit de herramientas, raciones básicas de comida y un suministro de agua, pero nada más. Cuando Danny subió al transbordador que lo llevaría a la estación, no pudo evitar sentir una mezcla de nervios y emoción. Había mucho en juego, pero también lo era el potencial. La recompensa de la humanidad siempre había prosperado al demostrar que los escépticos estaban equivocados y esta vez no sería diferente. Los motores del transbordador rugieron y Danny miró las estrellas mientras el tablero espacial de la Academia Galáctica se desvanecía en la distancia. En algún lugar, una estación Derrick esperaba junto con la oportunidad de hacer historia cuando el transbordador se acopló a la estación Dar. La Morada de Danny. West recorrió la enorme estructura a través de la pequeña ventana de visualización. La estación flotaba silenciosamente contra el telón de fondo de una luna estéril. Su superficie. Estropeada por años de abandono y escombros. Cósmicos. Sus pasillos probablemente eran tan sin vida e inhóspitos como el vacío del espacio que lo rodeaba. El desafío que tenía por delante era abrumador, pero la determinación de Danny brillaba más que nunca. La esclusa de aire del transbordador se abrió con un silbido y Danny entró en la bahía de acoplamiento de la estación. El olor metálico rancio del ambiente lo golpeó de inmediato. Iluminación era tenue con bombillas de emergencia parpadeantes que proyectaban sombras espeluznantes. Por toda la habitación flotaban partículas de polvo. Evaluando la situación. Sin rumbo en la microgravedad, un recordatorio de cuánto tiempo había estado abandonada la estación. Danny ajustó las correas de su kit de herramientas para asegurarse de que todo estuviera seguro y activó la linterna básica, adherida a su traje. La primera orden del día era evaluar la situación. Danny flotó con cautela. Por los pasillos, sus botas golpeaban ocasionalmente las paredes para estabilizarse. La estación, construida originalmente como un puesto de investigación, Avanzado. era enorme con varias salas y compartimentos, sin embargo, gran parte de ella parecía estar incompleto. Desuso. Los paneles colgaban flojamente de las paredes, cables colgando como enredaderas y varios mamparos estaban sellados o deformados más allá del reconocimiento. Danny encontró una terminal cerca del centro central y decidió ejecutar un diagnóstico para comprender el alcance del daño. La pantalla de la terminal parpadeó y cobró vida con un brillo tenue y Danny comenzó a ingresar Commandos. El software operativo del sistema. Era antiguo para los estándares galácticos, pero la familiaridad de Danny sin tecnología obsoleta funcionó a su favor después de varios minutos de trabajar con mensajes de error y archivos corruptos. Apareció un esquema parcial de la estación. El mapa reveló información crítica. Los sistemas de soporte vital no funcionaban porque las reservas de oxígeno se agotaron hace mucho tiempo. La red eléctrica estaba dañada y solo una fracción de la estación recibía energía de su envejecido reactor. El sistema de reciclaje de agua estaba inactivo y varias brechas estructurales significaban que algunas áreas estaban completamente expuestas al vacío del espacio. Este lugar es peor de lo que pensaba. Danny murmuró en voz baja, su voz amortiguada por su casco. A pesar de la situación sombría, sintió un destello de emoción. Desafíos como este eran lo que lo impulsaba. La primera prioridad.
Era establecer una atmósfera respirable. En una sección contenida de la estación, Danny flotó hacia los sistemas de control ambiental. Guiado por el esquema que descargó, el viaje fue lento y meticuloso. Cada movimiento en gravedad cero requería precisión. En un punto, se encontró con un corredor colapsado. Las paredes se derrumbaron hacia adentro por lo que parecía ser una vieja explosión. Usando su kit de herramientas, Danny logró despejar un camino angosto abriéndose paso entre los escombros para llegar a la sala de control. Los sistemas ambientales estaban en completo desorden. Faltaban paneles. Los cables estaban deshilachados y las bombas de oxígeno estaban oxidadas sin posibilidad de reparación. Danny suspiró y comenzó a clasificar los componentes dispersos en busca de algo que se pudiera salvar. Pasaron horas mientras trabajaba con cuidado, desmontando piezas rotas y Danny hizo arreglos temporales usando los suministros limitados que había traído con componentes rescatados de sistemas cercanos. Danny logró reparar una de las bombas de oxígeno con la bomba Operativa. Danny selló una pequeña sección de la estación y comenzó a bombear oxígeno al compartimiento. Un leve silbido llenó el aire mientras la atmósfera se estabilizaba lentamente después de verificar 2 veces los niveles de presión. Danny se quitó el casco y tomó su primera bocanada de aire de la estación. Era delgado y tenía un ligero sabor metálico, pero era transpirable. Se permitió una pequeña sonrisa. Esto era progreso. A continuación, Danny dirigió su atención a la red eléctrica. El reactor de la estación, ubicado en los niveles inferiores, todavía estaba operativo, pero apenas el diagnóstico indicaba que varios conductos de energía habían sido cortados, lo que impedía que la energía llegara a los sistemas críticos. Danny sabía que esta sería una de las partes más peligrosas del desafío. El núcleo del reactor era inestable y cualquier contratiempo podría resultar en una fusión catastrófica. Mientras se dirigía hacia el reactor, Danny encontró su primer obstáculo importante, una sección de la estación que había sido completamente despresurizada. La esclusa de aire que conducía a esta área estaba sellada, pero el panel de control no funcionaba. Danny examinó el mecanismo de cerca y se dio cuenta de que el control manual había sido dañado. Sin inmutarse, recuperó. Sacó su cortador de plasma del kit de herramientas y comenzó a cortar cuidadosamente el panel para acceder a los mecanismos internos. El trabajo era minuciosamente lento, cada corte tenía que ser preciso para evitar desencadenar una falla total del sello. El sudor golpeaba la frente de Danny mientras trabajaba con su concentración inquebrantable. Después de lo que pareció una eternidad, el control manual quedó expuesto y Danny manipuló las palancas para liberar la esclusa de aire. La puerta se abrió y reveló el vacío oscuro del corredor despresurizado. Al moverse por esta área, su traje EVA debía permanecer sellado con tanques de oxígeno que le proporcionaban suministro de aire. El silencio era ensordecedor, roto solo por el leve zumbido de los sistemas de soporte vital de su traje. La linterna de Danny iluminó el camino que tenía por delante, revelando más signos de destrucción, paneles rasgados, equipo destrozado y la ocasional marca de quemaduras de lo que fuera. La calamidad había caído sobre la estación hace años. Finalmente, Danny llegó a la sala del reactor. La enorme cámara estaba bañada por un siniestro resplandor rojo. Las luces de advertencia del reactor proyectaban largas sombras en las paredes. El reactor en sí era un reactor cilíndrico cubierto de tubos de refrigeración y terminales de diagnóstico. Danny se acercó con cautela, sus ojos escaneando en busca de cualquier signo de inestabilidad. Los conductos de energía principales estaban ubicados debajo del reactor en un espacio de mantenimiento. Danny se aseguró con una correa y descendió al estrecho compartimento. Los conductos estaban en peor estado de lo que había anticipado, con varias secciones completamente cortadas. Usando cables y conectores de repuesto de su caja de herramientas, Danny comenzó a reparar las conexiones. Cada movimiento era deliberado y preciso. Un solo error podría sobrecargar el sistema y provocar un apagado del reactor o peor aún, una explosión. Después de varias horas agotadoras,
La conexión final estaba completa. Danny subió de nuevo a la cámara principal y activó el panel de control del reactor. El sistema cobró vida y las luces rojas de advertencia fueron reemplazadas por un brillo azul constante. Las lecturas de energía en toda la estación comenzaron a estabilizarse y Danny se permitió un momento de alivio. La energía restaurada le permitió reactivar varios sistemas, incluyendo la iluminación, el control de temperatura y los diagnósticos básicos. Sin embargo, Danny sabía que esto era solo el comienzo. La estación todavía carecía de agua y su integridad estructural era cuestionable en el mejor de los casos, pero por primera vez desde su llegada Danny sintió una oleada de esperanza. Había superado los obstáculos iniciales, demostrando que incluso en las condiciones más inhóspitas el ingenio humano podía prevalecer. La estación. Un leve zumbido de vida regresó cuando Danny flotó por los pasillos, su kit de herramientas atado flotando justo detrás de él con las bombas de oxígeno operativas. Y la energía restableció un equilibrio frágil. Se estableció, sin embargo, Danny sabía que esto estaba lejos de ser suficiente para crear un entorno verdaderamente sostenible. Necesitaba un suministro de agua confiable y una forma de cultivar alimentos. El tiempo se estaba agotando. La semana galáctica ya estaba a mitad de camino y cada segundo traía nuevos desafíos. Danny comenzó su siguiente tarea: reactivar el sistema de reciclaje de agua de la estación según los esquemas de la unidad de purificación de agua. La unidad de purificación de agua estaba ubicada en una sección cerca del eje central, donde se alojaban la mayoría de los sistemas vitales de la estación. El viaje no fue nada directo. Varios corredores permanecieron bloqueados por escombros, lo que obligó a Danny a navegar a través de patos de servicio y escotillas de mantenimiento. El entorno de microgravedad hizo que cada movimiento fuera deliberado y lento. Utilizó su correa y asidero estratégicamente, asegurándose de conservar la mayor cantidad de energía posible. Cuando Danny llegó a la unidad de purificación de agua, se encontró con una visión que habría desanimado a la mayoría de los ingenieros. El sistema estaba corroído y cubierto de una gruesa capa de suciedad. Varias tuberías estaban dobladas o rotas y la consola de control mostraba un mensaje de error en un idioma que Danny apenas reconocía. Frunció el ceño, pero no dudó. Dejó su caja de herramientas y comenzó a evaluar el daño. El primer problema era estructural: las tuberías dobladas necesitaban ser reemplazadas o enderezadas antes de que el agua pudiera fluir a través de ellas. Danny usó un pequeño cortador láser de su caja de herramientas para quitar con cuidado las secciones dañadas, teniendo cuidado de no tocar las frágiles conexiones que permanecían intactas. Luego, buscó piezas de repuesto de un sistema de filtración cercano que estaba demasiado dañado para repararlo. Le tomó horas de trabajo cuidadoso, pero Danny finalmente logró reconstruir las tuberías a un estado funcional. El segundo problema era el control. La interfaz obsoleta de la consola era incompatible con las herramientas modernas, lo que obligó a Danny a confiar en su ingenio. Conectó su dispositivo de diagnóstico portátil a la consola utilizando un adaptador improvisado hecho con cables reutilizados. El dispositivo tuvo dificultades para decodificar el sistema antiguo y Danny tuvo que ingresar manualmente varios comandos basados en su comprensión de una tecnología similar. El sudor le caía en la frente mientras trabajaba. El monitor de presión. Con cada momento que pasaba, después de varios intentos fallidos, la consola emitía un leve pitido que indicaba que la función estaba funcionando parcialmente. Danny murmuró su voz de purificación de agua con un tono de frustración mientras navegaba por el menú de sistemas. Finalmente, encontró el comando para redirigir la energía a la unidad de purificación. Contuvo la respiración mientras activaba el sistema. Por un momento, no pasó nada. Luego, con un estruendo bajo, la unidad cobró vida. El agua comenzó a fluir por las tuberías. Al principio, era un goteo constante, pero el volumen aumentó gradualmente. Danny realizó una prueba rápida para asegurarse de que el agua se estaba filtrando correctamente. Los resultados mostraron altos niveles de pureza, adecuados tanto para beber como para irrigar. Danny no pudo evitar una sonrisa cuando tomó su primer sorbo de agua recién purificada.
El sabor era metálico, pero refrescante. Llenó varios contenedores y los aseguró a su traje. Antes de pasar al siguiente desafío. De producción. De alimentos, la estación había sido equipada. Con un jardín hidropónico en su mejor momento. Pero años de abandono habían convertido el espacio, que alguna vez fue próspero, en un páramo. Cuando Danny llegó al jardín, fue recibido por filas de paneles de vidrio rotos y restos de plantas marchitas. Los tanques de solución nutritiva estaban vacíos o contaminados y el sistema de iluminación había fallado hacía mucho tiempo. Sin embargo, la estructura básica del jardín permaneció intacta, lo que le dio a Dan un rayo de esperanza. El primer paso de la restauración del jardín fue limpiar el área. Danny. Quitó con cuidado los escombros y desechó cualquier material biopeligroso que pudiera obstaculizar el nuevo crecimiento. Luego, examinó los tanques de nutrientes y rescató lo poco que quedaba de la solución. Original. Usando el agua purificada de la unidad de reciclaje, diluyó los nutrientes para crear una base viable para las nuevas plantas. A continuación, Danny readaptó el sistema de iluminación de un corredor sin usar. Para proporcionar el espectro necesario para la fotosíntesis, recableó meticulosamente las conexiones para garantizar que las luces consumieran energía mínima del reactor para las semillas. Danny recurrió a un equipo de supervivencia almacenado en los suministros de emergencia de la estación. El equipo contenía una pequeña colección de semillas elegidas específicamente por su resistencia y rápido crecimiento. Las plantó en los lechos hidropónicos, restaurados utilizando la solución nutritiva diluida para Nutrellas. En cuestión de horas, comenzaron a surgir pequeños brotes verdes, un testimonio de la vida renovada de la estación. A medida que el jardín revivía lentamente, Danny concentró su atención en la integridad estructural de la estación. Los esquemas habían revelado varias brechas en el pasillo exterior que representaban un riesgo significativo para la sustentabilidad de la estación. Utilizando el suministro limitado de materiales de parcheo que había traído consigo, Danny comenzó a sellar las brechas una por una. Era físicamente exigente y requería una precisión extrema. Cada parche debía estar perfectamente alineado para evitar que el aire se filtrara al vacío del espacio. Una brecha en particular resultó ser especialmente desafiante. Se encontraba cerca del reactor y era lo suficientemente grande como para requerir múltiples capas de material para sellarla de manera efectiva. Danny se ancló a la pared usando su correa y aplicó con cuidado la primera capa del parche mientras trabajaba. Su suministro de oxígeno comenzó a disminuir, lo que lo obligó a regresar al compartimento oxigenado para rellenar sus tanques. Los constantes viajes de ida y vuelta drenaron su energía, pero se negó a rendirse. Cuando Danny terminó de sellar las brechas, su cuerpo le dolía por el cansancio. Flotó de regreso al jardín hidropónico y se desplomó contra una de las vigas de soporte, dejándose descansar por un momento. El débil resplandor de las luces iluminó las plantas en crecimiento. Hojas verdes en marcado contraste con el frío. Ambiente metálico. Danny se permitió una breve sonrisa antes de cerrar los ojos. Su mente ya estaba calculando los siguientes pasos. A pesar del progreso que había hecho Danny, sabía que el desafío estaba lejos de Sir. Los sistemas de la estación aún eran frágiles y cualquier error podría deshacer su trabajo duro, pero por ahora había creado un pequeño refugio en el vasto vacío del espacio, un testimonio del ingenio y la resiliencia humana mientras se dejaba llevar por un sueño intermitente. Las estrellas fuera de la estación brillaban como faros distantes de esperanza, recordando a Danny lo que estaba en juego y el potencial de triunfo. El tenue resplandor de la iluminación de emergencia de la estación se reflejaba en las paredes metálicas, proyectando largas sombras mientras Danny West flotaba por el corredor. Su cuerpo estaba exhausto, sus músculos doloridos por días de trabajo continuo en gravedad cero, pero su mente permanecía nítida y enfocada en la monumental tarea que tenía por delante: los sistemas de oxígeno restaurados, la red eléctrica y la unidad de filtración de agua le habían dado un tiempo precioso, pero la sostenibilidad seguía siendo un objetivo lejano. Para tener éxito de verdad, Danny necesitaba asegurarse de que la estación pudiera mantenerse a sí misma a largo plazo, una hazaña que exigiría no solo Ingenio, sino pura. fuerza de voluntad,
El jardín hidropónico fue su primera parada cuando Danny plantó las semillas que los pequeños brotes verdes habían dado. Ahora, mientras flotaba en el compartimiento, vio que las plantas habían crecido más, sus hojas se extendían hacia la iluminación improvisada que había instalado. La vista trajo una sonrisa poco común a su rostro. Las plantas estaban prosperando. Un testimonio viviente de sus esfuerzos, pero aún quedaba trabajo por hacer. Danny revisó los niveles de la solución nutritiva en los tanques y ajustó el caudal para garantizar que las plantas recibieran una distribución uniforme. Luego aseguró los accesorios de iluminación que habían comenzado a desviarse ligeramente de la alineación debido al débil campo magnético de la estación. Sus movimientos fueron cuidadosos y deliberados. Cada ajuste calculado para maximizar la eficiencia del frágil sistema mientras trabajaba. No pudo evitar maravillarse ante la resistencia de la vida incluso en las condiciones más hóspitas. Luego, Danny dirigió su atención a la integridad estructural de la estación mientras sellaba él. Las brechas en el casco permanecieron vulnerables. Los escaneos de diagnóstico que había realizado antes indicaban microfracturas en varias secciones que podrían expandirse bajo presión y comprometer la atmósfera de la estación. Armado con su kit de herramientas y un suministro limitado de sellador, Danny comenzó una minuciosa inspección de los compartimentos exteriores que flotaban a lo largo de los pasillos. Danny usó un escáner de mano para detectar puntos débiles en las paredes. Cuando el escáner sonaba, se detenía para examinar el área más de cerca y aplicaba una capa de sellador para reforzar el metal. Sellado. El trabajo era lento y tedioso, pero Danny sabía que era esencial. Sin un salón seguro, todo lo que había construido podía perderse en un instante. Una fractura en particular ubicada cerca de la unidad de purificación de agua presentaba un desafío significativo. La grieta se extendía a lo largo de una junta donde se unían dos paneles, lo que dificultaba sellar por completo. Danny Se ancló a una barandilla cercana. Usó un cortador de plasma para quitarla sección dañada reemplazándola con un panel rescatado de un compartimiento. Sin usar el proceso tomó horas y, cuando terminó sus brazos todavía se sentían como plomo. La sensación de logro superó su fatiga mientras Danny flotaba de regreso hacia el eje central. Revisó su progreso en su mente. La estación ya no era el cascarón sin vida DECT que había sido cuando llegó. Estaba lejos de ser perfecta, pero era funcional, un ecosistema frágil. Sostenido por sus incansables esfuerzos, se permitió un breve momento de orgullo, antes de concentrarse en la tarea final y más crítica: crear una fuente energía recolectora de energía sostenible. El reactor de la estación mientras operaba era un modelo antiguo que consumía combustible a un ritmo alarmante. Sin una forma confiable de reponer el combustible, el suministro de energía eventualmente se agotaría, condenando a la estación. Danny necesitaba encontrar una manera para prolonger la vida útil del reactor o crear una fuente de energía alternativa que regresara a la sala del reactor. Danny examinó los esquemas que había rescatado de la base de datos de la estación. Una idea se destacó. El diseño original de la estación incluía un prototipo de cosechadora de energía que obtenía energía de la radiación solar. La cosechadora había sido desmantelada debido a su ineficiencia, pero Danny creía que podía modificarla para que funcionara junto con el reactor, reduciendo su consumo de combustible. La esclusa de air. La cosechadora estaba ubicada en un compartimento exterior accesible solo a través de una esclusa de aire. Danny se puso su traje EVA y recogió sus herramientas antes de dirigirse al compartimento. Cuando entró en la esclusa de aire, sintió una oleada de adrenalina. Trabajar fuera de la estación era peligroso, pero era la única forma de completar el desafío. La puerta de la esclusa de aire se abrió y reveló el vasto vacío del espacio. Las estrellas se extendían infinitamente en todas las direcciones. Su luz se reflejaba en la superficie de la estación. Danny se aseguró con una correa y flotó hacia la cosechadora que estaba montada en el salón exterior de la estación. El dispositivo cosechadora estaba muy corroído sus paneles.
solares cubiertos por una gruesa capa de polvo. Cósmico. Usando un raspador, Danny comenzó a limpiar. Los paneles. Sus movimientos eran precisos a pesar de los incómodos guantes de su traje. Una vez que los paneles estuvieron limpios, inspeccionó el cableado y encontró varias conexiones que se habían degradado con el tiempo. Reemplazó los cables dañados y redirigió las líneas eléctricas para que se alimentaran directamente a la entrada auxiliar del reactor. El paso final fue reactivar el sistema de control de la cosechadora. Danny conectó su dispositivo de diagnóstico a la terminal de la cosechadora y realizó una serie de pruebas. Los resultados fueron prometedores. La cosechadora de diagnósticos podría generar un flujo constante de energía suficiente para complementar el reactor y extender su suministro de combustible por varios meses. Danny activó el sistema, observando cómo los paneles comenzaban a brillar, absorbiendo débilmente la energía de las estrellas. Satisfecho con su trabajo, Danny regresó. Se volvió hacia la esclusa de aire y volvió a entrar en la estación. El panel de control en el centro central confirmó que la cosechadora estaba operativa y que el consumo de combustible del reactor había disminuido significativamente. Por primera vez desde que había llegado, Danny sintió una sensación de alivio. La estación estaba estable, pero su desafío aún no había terminado. El profesor Zarak tenía previsto inspeccionar la estación al día siguiente y Danny sabía que el profesor examinaría cada detalle. Pasó la noche revisando sus sistemas, comprobando 2 veces las conexiones y ejecutando diagnósticos para asegurarse de que todo estaba en perfecto estado de funcionamiento a pesar de su agotamiento. Danny Zarnak se negó a descansar hasta estar seguro de que la estación podía soportar incluso las críticas más duras. Cuando llegó Zanak, acompañado por una delegación de la Academia Galáctica, Danny lo recibió en el Edge Central. La forma cristalina del profesor irradiaba un aire de superioridad mientras flotaba por la estación. Sus ojos agudos escuchaban cada detalle. Zanak inspeccionó las bombas de oxígeno, la unidad de purificación de agua y el jardín hidropónico. Su expresión ilegible examinó las brechas selladas en el pasillo y revisó las lecturas de potencia del reactor. Finalmente se volvió hacia Danny. Su voz medía esta estación. Fue considerada inhabitable, dijo Zarak aún. Has logrado crear un hábitat funcional. Tu ingenio es inesperado. Danny encontró la mirada del profesor. Su agotamiento reemplazado por una tranquila confianza. Los humanos tienen la costumbre de sorprender a la gente, dijo el profesor. Asintió lentamente. Un dejo de respeto en su comportamiento, por lo demás severo. Parece que subestimé a tu especie, admitió. Has demostrado que estoy equivocado. Considera mi tesis. Se retractó de la declaración. Envió una ola de murmullos a través de la delegación. Danny sintió una oleada de orgullo no solo por él, sino por la humanidad en su conjunto. Había logrado lo imposible, transformando una estación sin vida en un entorno próspero y ganándose el respeto de una de las figuras más influyentes de la galaxia. Mientras la delegación partía, Danny permaneció en el centro del hub mirando las estrellas. La estación, que alguna vez fue un símbolo de la decadencia, ahora representaba esperanza y resiliencia. Era un recordatorio de que, sin importar cuán terribles fueran las circunstancias, el ingenio humano podía superar incluso los mayores desafíos. Para Danny, el viaje estaba lejos de terminar. Habría más desafíos, más oportunidades para superar los límites de lo posible, pero por ahora se permitió un momento de tranquila satisfacción al saber que había hecho historia.